Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Carlos Ángel, somos el grupo 1 y 2 y este día vamos a tocar el tema de la escena del delito. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de escena del delito? Pues nos referimos a toda aquella área, espacio físico o lugar donde se ha producido un hecho presuntamente delictivo que va a requerir de la intervención policial y la realización de labores técnico-científicas para su investigación. Em, También puede incluir otras áreas o espacios como vías de acceso y salida, zonas adyacentes, vehículos, medios de transporte utilizados para la llegada y huida del o los autores, entre otros. La investigación de la escena del delito es un proceso que tiene como objetivo captar la escena del delito tal y como se presenta en un primer momento y recoger todas las pruebas materiales que puedan resultar pertinentes para resolver el caso. ¿Cuál es la importancia de la escena del crimen? En la investigación criminal, el estudio del lugar de los hechos es fuente básica de información y fundamento legal para la investigación y recolección de pruebas. La escena del crimen aporta los datos necesarios para iniciar o continuar la investigación por medio de los indicios. Existen varios tipos de escena del crimen. Entre ellos están la escena abierta, la escena cerrada, la escena mixta, la escena prolongada y la escena de liberación. La escena abierta es aquella en que se da en lugares que no poseen límites precisos y corresponden lugares al aire libre que por lo general pueden ser parques, la vía pública, playas, desiertos, etcétera. Es de tener en cuenta que en este tipo de escenas es de trabajar muy rápido, es de hacer el procedimiento muy rápido debido a que los cambios ambientales no son controlados por el ser humano. Entonces puede que los indicios y las pruebas tienden a desaparecer muy rápido. La escena cerrada sucede en sitios rodeados por una estructura artificial o natural. La estructura externa protege la escena de los cambios climáticos y por lo general la cantidad de indicios preservados puede ser mucho mayor que a comparación de la escena abierta. La escena mixta. En ella los hechos ocurren en un escenario abierto y cerrado a la vez. Por ejemplo, en una casa que tiene un patio interior o también en una oficina con salida a la calle. La escena prolongada. Es la escena que inicia en un lugar y termina en otro en forma continua sin interrupción, en los cuales hay indicios y evidencias relacionados al mismo hecho y a los mismos protagonistas. Y la escena de liberación se da en un lugar diferente a la escena original, en la cual el delincuente abandona o se deshace de la evidencia que puede incriminarlo o relacionarlo al hecho delictivo. ¿Qué dice nuestra normativa legal al respecto? Pues nuestro Código Penal y Código Procesal Penal no contiene una definición legal de lo que es escena del delito. Es por ello que se define doctrinariamente. Pero, sin embargo, lo que sí es objetivo de regulación en nuestra legislación penal son las actuaciones y el modo de proceder dentro de una escena del delito, así como también los sujetos que intervienen en el procesamiento de dicha escena. En este sentido, el artículo 180 del Código Procesal Penal, correspondiente a la inspección en el lugar de los hechos, que es el término que se utiliza en nuestro país como sinónimo de la escena del delito, se menciona el proceder de los oficiales de policía, quienes al ser los primeros en llegar a una escena donde se ha cometido un hecho delictivo, también son los primeros en intervenir y en actuar. Por esta razón, son ellos quienes intervienen en las actividades procesales de inspección del lugar del hecho, de inspección del cuerpo, de la recolección y conservación de las pruebas materiales, que pueden ser rastros, vestigios, objetos, etcétera. Todo esto que el delito hubiera dejado.
así como también realizar la incorporación de la naturaleza del delito, la metodología que se va a utilizar para el procesamiento de la escena del delito, que implica la protección, observación, los métodos de búsqueda de evidencias, métodos de fijación y métodos de recolección, marcaje y embalaje de evidencias. Lo anterior en relación a aquellos delitos que dejan rastros, pero también hay delitos que no dejan rastros. Para este caso, el artículo 182 del mismo Código Procesal Penal menciona los casos donde el hecho no deja rastros o no produjo efectos materiales. O también puede que estos desaparezcan o no han sido, perdón, o han sido alterados. En este caso, la policía va a describir el estado en el que se encuentran y en lo posible va a verificar el estado en el que se encontraban. En caso de la desaparición o alteración, va a averiguar y hará constar el modo, tiempo y la causa del por qué han desaparecido. Con respecto a la metodología del procesamiento de la escena del delito. Bueno, la protección de la escena del delito. En este caso, la protección inicial del lugar del hecho o de la escena del crimen implica mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico en el que pudiese haberse, en el que pudiera hallarse, perdón, elementos o rastros o indicios vinculantes al suceso, rigiéndose por un criterio de limitación amplio, a fin de evitar cualquier omisión, alteración o contaminación. También es importante adoptar medidas estrictas para prevenir la contaminación desde el principio hasta el fin de la investigación de la escena del delito. Entre ellas cabe mencionar las siguientes formas para evitar que se contamine la escena. Llevar una indumentaria de protección, guantes y calzas, utilizar una única vía de acceso a la escena del delito. Esto también se aplica para el personal que presta atención médica a la víctima o víctimas. También debemos abstenernos de utilizar las instalaciones y servicios disponibles en dicho lugar, como por ejemplo los baños, el agua, toallas, teléfonos. También debe evitarse el comer, el fumar, el beber. Debe evitar mover o desplazarse algo o a alguien, salvo en caso de absoluta necesidad. Y si se desplaza algo o alguien, hay que documentarlo con exactitud, la ubicación inicial de esa cosa o de esa persona. ¿Cuál es la importancia de la protección de la escena del delito? La principal razón de ser de la protección de la escena del delito es asegurar, preservar y proteger el lugar de los hechos. Y es ahí donde radica su importancia, ya que debe asegurarse la escena hasta la llegada de las unidades especializadas, con el objeto de proteger la evidencia la evidencia que se va a convertir en indicios que van a ayudar a reconstruir lo ocurrido en los hechos y a acercarse lo más posible a la verdad real, para posteriormente presentar la evidencia en un juicio y así garantizar el cumplimiento de la justicia. Las fases para la protección de la escena del delito. Hay dos fases, que son la fase informativa y la fase operativa. La fase informativa, la primera persona que llega al lugar de los hechos suele ser el agente de la policía, y es él quien será el encargado de realizar el primer reconocimiento del lugar. Además, debe recolectar información de lo ocurrido, como la hora de llegada al sitio de los hechos y la información de los testigos oculares. En la fase operativa, los pasos que se siguen regularmente son la fijación por medio de video, anotar la hora en que se llegó a la escena del crimen, anotar la ubicación exacta del lugar de los hechos, determinar el estado de la víctima, describir la escena, si es abierta, mixta, cerrada, fijar la escena en un croquis, señalizar los indicios, tomar fotografía de los indicios. También hay que realizar un levantamiento y embalaje de indicios y elaborar un acta por parte del fiscal. La observación de la escena del delito.
Se procede a su observación en forma minuciosa, sistemática y reiterada, de tal manera que pueda captarse toda la información indiciaria y asociativa al hecho que se investiga, con el objetivo de establecer el tipo de escena, rutas de entrada, rutas de salidas, probables indicios a ser recolectados y aplicando el criterio evidencial. Los métodos de búsqueda de la escena del delito. Hay varios métodos de búsqueda de escena del delito, por ejemplo, el método de punto a punto. Este método consiste en ubicar a primera vista el objeto más cercano que más llama la atención. Luego se continúa con el siguiente objeto de la misma forma, el que se encuentre más cerca de este, y así sucesivamente se ubica uno por uno y todos van quedando debidamente señalizados. Método de espiral o circular. Se ubica un punto de referencia para ingresar o para iniciar. Luego se comienza a recorrer la escena del crimen en forma circular hasta llegar al punto imaginario central, mientras se ha ido haciendo el recorrido de forma circular, a la vez que se han ido documentando los indicios. Es decir, digamos, hay una escena que es cerrada, se inicia desde donde se ubica el punto de entrada y se traza una especie de espiral. Y a medida que va avanzando hacia el centro se van colocando los indicios o pruebas que se van encontrando, se van señalizando. El método por franjas o cuadrantes. En este método se deben trazar las áreas comprendidas entre línea y línea para realizar el recorrido, lo que podemos realizar físicamente por medio de rotulaciones o bien por medio de lazos y también otros elementos que podamos encontrar o que tengamos a disposición en el lugar. Método de cuadriculado de rejilla. Se elige el punto de partida o de ingreso a la escena, coordinando con el personal que está encargado de la investigación. Y esta técnica puede variar, ya sea que primero se realice la búsqueda en forma horizontal o en forma vertical, o viceversa. Método de zonas o sectores. Consiste en limitar la escena. Posteriormente se divide el área en zonas o sectores a registrar. La forma de llevar a cabo este registro es que cada zona o sector se le asigna un número o una letra que la haga diferente a los otros. Esto es básico para que en el momento de localizar un indicio poderlo ubicar y registrar adecuadamente en el sector que le corresponde. El método de forma de rueda o estrellado. Su aplicación se inicia en el centro de la escena o bien en el punto de partida. Posteriormente se indicará a los miembros del equipo de trabajo cuáles son sus anillos de la rueda que deben de cubrir. Cada miembro del equipo deberá ubicar, registrar y documentar cualquier indicio que se encuentre en el área que se le ha asignado de la rueda. Y el método de triangulación o piramidal. Este método consiste en dividir la escena del crimen de esquina a esquina, con pitas si es cerrada y si es abierta con puntos fijos, enumerando cada pirámide y continuando con el rastreo. También hay métodos de fijación de evidencias en la escena del delito. Se entiende por métodos de fijación a la aplicación de técnicas que registran las características y situaciones, tanto generales como particulares, de un espacio físico, que se complementan entre sí de acuerdo a la extensión, naturaleza y las circunstancias del hecho que se investiga. ¿Qué objetivo se persigue con estos métodos de fijación? Entre ellos hay dos objetivos importantes. Uno es el registrar de manera general dónde y cómo se encuentra el lugar de los hechos y dejar constancia de forma formal y oficial la situación para los actos procesales y judiciales que se van a llevar a cabo posteriormente. Y el otro objetivo sería conocer y aplicar los métodos de fijación necesarios en la escena que se investiga. Uno de estos métodos de fijación es el método de fotografía forense. El método de fotografía forense lo define Rico como la técnica judicial que aplica la fotografía a la investigación de los delitos, incluyendo imágenes del lugar de los hechos e indicios, hasta la reconstrucción de estos mediante la fijación con un gran realismo del escenario.
RICO establece que básicamente consiste en la documentación a través de imágenes de los distintos escenarios del delito. De esta manera se lleva un registro visual completo del hecho para asegurar una cabal investigación y un subsecuente procesamiento. La fotografía en el escenario del suceso es una de las mayores facetas integrales de todo procesamiento de investigación. En sí, la fotografía forense va a representar una historia lógica del escenario donde se cometió el acto ilícito en una forma visual. La fotografía aplicada a la investigación. La fotografía es sencillamente un medio de registrar los hechos. Como tal, es un instrumento muy útil para la investigación. ¿Pero por qué? Bueno, en muchos casos describe los hechos mejor que las palabras. También prueba las declaraciones y registra cosas que involuntariamente puede que a los investigadores las hayan omitido. ¿Cuáles son las ventajas de la fotografía? Una de las ventajas es la fidelidad de testimonio, pues la fotografía recoge la escena tal y como se presenta delante de la cámara, desprovista de toda subjetividad. Este concepto debe interpretarse con cuidado, puesto que el fotógrafo puede inducirnos a un error si es que elige ciertos cuadros y otros y no elige otros. También puede servir como testimonio instantáneo y permanente. Instantáneo es en el caso de que el fotograma refleja la realidad del instante en que se realiza, y por otra parte es permanente porque puede volverse a revisar todo el tiempo en todo tiempo sin que haya sufrido ninguna modificación. También otra ventaja es su reproducibilidad, ya que el negativo puede servir para hacer copias positivas que sean necesarias en cualquier momento. También permite y facilita la investigación. La copia de la fotografía permite estudiar la escena con tranquilidad desde cualquier lugar, ya sea la oficina, el despacho, cualquier lugar donde sea necesario. Y para continuar la investigación de forma que podamos apreciar con más detalles que al principio posiblemente no los percibimos. También permite la reconstrucción de los hechos. Partiendo de la fotografía se puede recomponer el lugar de los hechos situando cada objeto en el sitio justo. En este caso será de gran ayuda el informe o acta de inspección ocular y el croquis realizado. Hace posible la comparación. En el caso de objetos grandes o extremadamente pequeños o de lugares u objetos distantes entre sí, la ayuda de la fotografía es muy importante. Facilita la identificación de personas. El retrato de filiación y las fotografías de las personas permiten la búsqueda e identificación tanto de delincuentes como de personas desaparecidas o también de cadáveres. Proporciona información. Al poner en circulación el número de copias, un cierto número de copias de fotografías, se puede conseguir una difusión muy rápida de información. Facilita la prueba. La fotografía permite mostrar los vestigios y los objetos en los que se basa el investigador para llegar a conclusiones en su informe. La fotografía en la escena del crimen. El registro fotográfico debe ser organizado y representado por la progresión general o específica. La evidencia fotográfica debe ser tratada de la misma forma no destructiva de preservación y protección como cualquier otra evidencia. Rico indica que los peritos fotográficos deben intervenir en la escena antes de que sea procesada para plasmar de manera gráfica la situación original del lugar y toda la evidencia relacionada con el hecho. En nuestra normativa legal, el Código Procesal Penal reafirma la tendencia del sistema procesal acusatorio mixto y desarrolla en el artículo 75 las funciones de la Fiscalía General de la República en lo ateniente a la investigación y al ejercicio de la acción penal. La citada disposición determina que la institución fiscal deberá dictar a la policía las órdenes la orden para ir a procesar las escenas. Esto le corresponde a la fiscalía la dirección, la coordinación y el control jurídico de las investigaciones de los delitos.
En este sentido, el método de fijación de la fotografía puede ser ordenado y dirigido por el fiscal del caso. Sin embargo, quien ejecuta la acción de toma de fotografías es la Policía Nacional Civil. Y esta actividad sí está comprendida dentro de nuestro cuerpo penal, cuerpo normativo penal. Para ser precisos, en el artículo 273 del Código Procesal Penal, que habla sobre las atribuciones y obligaciones de los oficiales y agentes de la policía. Y en el numeral 3 hace concordancia con el artículo 180 del mismo cuerpo normativo, que habla sobre la inspección del lugar del hecho. Además de ello, en el artículo 389 del mismo cuerpo normativo, da la apertura para que la fotografía sea un medio de prueba. Contenido del registro fotográfico. El registro fotográfico se realiza siguiendo una secuencia lógica que va de lo general a lo particular y de lo particular al detalle. El fotógrafo en la escena tiene que cumplir al menos con lo siguiente. Debe registrar la escena del delito en su estado original. También debe registrar el acceso a la escena. También la escena debe fotografiar la escena con vistas generales, medianas y de primer plano, también de aspecto general y de acercamiento desde diferentes ángulos. Además debe registrar la evidencia con los números correlativos de identificación, también los daños materiales con las letras de identificación y el testigo métrico. También debe registrar el cadáver desde varios ángulos antes y después de habérsele practicado el reconocimiento. Además de esto, se debe tomar en cuenta que el perito que elabore el registro detallado de las técnicas, condiciones y características las debe elaborar bajo ciertas reglas. También debe elaborar un informe fotográfico y en el cual debe aclarar dudas y demostrar la veracidad de que la fijación fue apegada a los hechos que se investigan. En este caso se debe incluir en el informe, en el registro fotográfico, perdón, los siguientes elementos: la ubicación del lugar de los hechos, el tipo de cámara empleada para la fijación, la película fotográfica empleada, la fecha de la fijación, número de rollo de la fijación y la averiguación previa, causa penal, la partida y el expediente al que pertenece. ¿Quiénes son o quién es el personal encargado para realizar esta labor? Es preciso aclarar quién es el encargado de realizar este método de fotografía para la fijación de evidencia, ya que la inspección ocular en el caso de homicidios es un procedimiento realizado por la División de Investigación de Homicidios a través del Departamento de Inspección Ocular, cuyo objetivo es contribuir con las dependencias policiales y entidades responsables de la investigación de homicidios y contribuir al esclarecimiento y la individualización de los hechores a través de la prueba científica que actúan de manera conjunta con la división de la Policía Técnica y Científica, en donde hay una sección de inspecciones oculares que se divide en tres áreas. Una de esas tres áreas son el área de reconstrucción de los hechos, el área de recepción y clasificación de evidencia y por último el área de fotografía y retrato hablado, que es en este caso quienes son los encargados de la toma de fotografías. Con respecto al álbum fotográfico y procedimiento. El álbum fotográfico es un documento elaborado con las fotografías obtenidas en una escena del crimen, las cuales tienen una secuencia lógica y un pie grabado que indica lo que se observa en cada fotografía, es decir, una breve descripción, así como la ubicación y dirección en la cual se toma, tomando en cuenta la directiva para la elaboración y administración de álbumes fotográficos en las secciones de inspecciones oculares. Es importante mencionar que la toma de fotografías es un procedimiento que se conoce como fotografía de la escena del crimen. Según el Manual de Normas y Procedimientos de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, el objetivo de este procedimiento es contribuir al esclarecimiento del delito a través de las ilustraciones fotográficas, tanto del lugar de los hechos, la prueba de campo y otros, interviniendo como responsables el fotógrafo y el fiscal del caso.
¿Cuáles son los pasos a seguir en este procedimiento? Bueno, paso 1. El fotógrafo acompaña al personal policial y técnico a realizar la investigación. Paso 2, fotografía el lugar donde se encuentra el registro, también donde se efectúa el registro, perdón, también fotografía las sustancias encontradas, la prueba de campo realizada y otras que sean de importancia, según el caso que incluye, según el caso puede que se incluya la filmación del lugar. Paso 3. El fotógrafo elabora un acta con los detalles del procedimiento y la firma. Y también pide a las personas que han participado en el procedimiento que firmen esa misma acta que elabora el fotógrafo. Paso 4. Regresa a la división luego de finalizada su labor y el operativo y procede a revelar el rollo para obtener las fotografías. Paso 5. Revela el rollo y entrega las fotografías del lugar y el reo a diligencias para anexarlo al expediente y distribuir a las oficinas que les compete conocerlo. Y paso 6. Archiva el rollo tanto del lugar como el del reo. En el álbum fotográfico debe incluirse el lugar y la fecha de la diligencia, el tipo de diligencia, el delito, el nombre de la víctima, nombre del imputado, lugar y fecha del hecho, institución que lo realiza, nombre de quien lo elabora, unidad a la que pertenece, número de páginas, sello y firma, fecha de elaboración, contenido. Con este último debe colocarse al frente de las páginas y no al dorso. Y las fotografías deben ser a color, nunca deben ser blanco y negro. El tiempo de elaboración del álbum fotográfico no es fijo, sino que depende de la complejidad del caso investigado, aunque existe una excepción, y es que si el caso es clasificado como urgente por el fiscal, este puede establecer un plazo para la entrega de los resultados. Es decir, que si el fiscal lo necesita con urgencia, puede hacer un auto en el que diga que lo requiere para cierta cantidad de días o cierta cantidad de horas. El valor probatorio de la fotografía. La presentación de la fotografía como medio probatorio debe considerar ciertos elementos para ser tomada en cuenta como tal en el órgano jurisdiccional. No debe para que sea considerada como elemento de prueba, no debe existir en ella retoques, tampoco debe haber evidencia de que ha sido modificada. Simplemente se permite un control en sombras y luces. Las fotografías utilizadas como medios de prueba no solamente deben de estar libres de falseamiento, sino que debe ser evidente que no existe posibilidad de poderse realizarse un falseamiento. En ningún caso el lugar a fotografiar debe ser alterado y el fotógrafo debe limitarse a registrar en la fotografía lo que tiene delante de la cámara y explicar, si es necesario, cualquier discrepancia que pueda haber entre lo que presenta la fotografía. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Mi nombre es Jennifer Carolina Rubio Romero. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca del valor probatorio de la fotografía. La presentación de la fotografía como medio probatorio debe considerar ciertos elementos para ser tomada como tal en el órgano jurisdiccional. Según Ardon Eric, no debe existir retoques en la fotografía y solo se permite un control en las sombras, es decir, que las fotografías utilizadas deben estar libres de un Photoshop, o mejor dicho, de un falseamiento. El fotógrafo debe limitarse a registrar en la fotografía lo que esté delante de la cámara y explicar si es necesario cualquier discrepancia que pueda haber entre lo que presenta la fotografía y lo que describen los testigos. Indica el autor que se efectúan las fotografías obtenidas en condiciones de laboratorio de asuntos normalmente invisibles para el ojo humano, por ejemplo, las fotografías con lúmina. Así también voy a hablar de lo que es el contenido del registro fotográfico. El registro fotográfico se realiza siguiendo una secuencia lógica que va de lo general a lo particular y de lo particular a lo del detalle. El fotógrafo en la escena registrará lo siguiente:
la escena del delito en su estado original, el acceso a la escena, la escena con vistas generales medianas y de primer plano, aspecto general y de acercamiento desde diferentes ángulos, la evidencia con los números correlativos de identificación. Con respecto a lo de la escena con vistas generales, podemos ver en las imágenes proyectadas al médico o al fotógrafo tomando las fotos de diferentes ángulos. Así también vemos la numeración en amarillo de cada una de las evidencias. Los daños materiales con las letras de identificación y el testigo métrico, el cadáver desde varios ángulos antes y después de habérsele practicado el reconocimiento, las lesiones en acercamiento y en aspecto general para la ubicación de la región anatómica del cuerpo en donde presente un orificio de entrada o de salida en el caso de la muerte, fotografías identificativas del rostro del cadáver y fotografías del acercamiento a las huellas que se encuentran en la escena. Así también tenemos lo que es el álbum fotográfico. En el álbum fotográfico, con las fotografías obtenidas, se elabora un álbum con una secuencia lógica y con un pie de grabado que indique lo que se observa en cada fotografía, tomando en cuenta la directiva para la elaboración y administración de álbumes fotográficos en las sesiones de inspecciones oculares. El álbum fotográfico debe incluir los siguientes datos. Uno de ellos es el lugar y fecha de diligencia, tipo de diligencia, el delito, el nombre de la víctima, sobre todo el nombre del imputado, lugar y fecha del hecho, la institución que lo realiza, nombre de quien lo elabora, la unidad de donde pertenece, número de páginas, sello y firma, la fecha de elaboración y sobre todo lo que no puede faltar es el contenido del álbum fotográfico. Otro aspecto a retomar es la planimetría. Tenemos varias definiciones de lo que es planimetría. Según Juan Alberto Hernández y otros, la planimetría tiene por objeto establecer mediante dibujos, mapas, croquis, diagramas, las diferentes proporciones, alturas, anchuras, largos y distancias de cada uno de los elementos que conforman la escena del delito. También tenemos otra definición de Fernando Quest-People y él dice que la planimetría forense es tan importante como la fotografía o la descripción escrita del hecho, porque establece relación entre los indicios, el cadáver y la misma escena delictiva. Los planos se deben de realizar a escala para poder proyectar bien las gráficas. En fin, podemos decir entonces que la planimetría, en otras palabras, es graficar los indicios fijados en la escena, es decir, mediante dibujos o planos plasmados en papel, poder tener mayor claridad del contenido a esa escena en donde se ha cometido un posible hecho delictivo. La planimetría forense es tan importante como la fotografía, como lo mencionaba Fernando Quijo. En el área de la planimetría se elaboran croquis o planos del lugar donde se ha cometido un crimen, a fin de ubicar con exactitud dicho lugar y todas las evidencias que en ella se encuentren. Además, retratos hablados donde los técnicos utilizan diferentes métodos. Entre los más usados está el sistema conocido como PhotoKit, la computadora gráfica. Para elaborar dichos retratos, el técnico entrevista a la persona que aporta los datos, mostrándole seguidamente el sistema de PhotoKit, donde aparecen diferentes rasgos finomómicos. Con toda esta información, el técnico dibuja el retrato que sirve como un medio de orientación e identificación en la investigación de un hecho delictivo. En el caso de usar la computadora, al informante va proporcionando las características del sujeto y éstas se introducen en la base de datos de la misma, la cual los va graficando en la pantalla hasta tener el retrato completo, haciendo en su caso las modificaciones pertinentes para lograr la mejor adecuación del retrato. Los casos en que se utiliza la fotografía, tenemos el levantamiento y planimétrico en escenario del crimen,
levantamiento planimétrico en trayectorias balísticas, el levantamiento en áreas de operaciones de asalto, la reconstrucción de hechos criminales y la elaboración del retrato hablado. La normativa legal de la planimetría la encontramos en nuestra legislación salvadoreña, en el Código de Procesal Penal, en los artículos 180 y 273, numeral tercero del Código Procesal Penal. El artículo 180 nos dice que la policía comprobará mediante inspección de lugares, personas o cosas los rastros y otros efectos materiales que por la propia naturaleza del hecho delictivo hayan dejado señales o pruebas materiales de su perpetración. También se constituirá en el lugar en que hubiera ocurrido el hecho, consignando en acta lugar de la descripción, detallado en rastros, en huellas y el estado de las cosas y además efectos materiales que el hecho hubiere dejado. Así, el artículo 273, numeral tercero del Código Procesal Penal, nos dice que los oficiales y agentes de la policía tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes: hacer constar el estado de las personas, cosas, lugares, mediante inspección, planos, fotografías, exámenes y además operaciones técnicas, si existe peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación. Así, la planimetría también tiene un valor probatorio. En el caso de la planimetría, el informe que se elabora para hacer prueba documental, ya que es un documento el cual tiene impresa gráficamente la información de un hecho delictivo, y es de valor probatorio, ya que es realizado por un técnico en procesamiento de escena del crimen, y es una prueba documental que se complementa con una prueba testimonial, cuando el técnico es propuesto por el Ministerio Público para que testifique sobre el trabajo que realizó en la escena del crimen. En fin, la prueba es siempre el obtener el convencimiento o certeza del juez, que será muy diferente al fin de la valoración de la prueba, el cual será precisar el mérito que ella puede tener para formar el convencimiento del juez, o su valor de convicción, el cual puede ser positivo si se obtiene, o también puede ser un valor negativo si no se logra. Esto implica que el resultado de la prueba se reconoce mediante su valoración. Como se ve, se trata de dos fines distintos, pero no opuestos, sino que se dan en ámbito o dimensiones diferentes, pero que están de alguna manera encauzados en camino común en el proceso mismo. A la hora de elaborar un croquis de la escena del delito, debemos tener muy en cuenta los siguientes requisitos. Uno de ellos es que la planimetría debe por sí misma tomar y verificar las medidas. Además, atender para cada paso las reglas y metodologías propias de la técnica de fijación, así como la forma en la que se presentará el trabajo terminado. Auxiliarse de equipo tecnológico como el sistema de posicionamiento global, o sea, el GPS, que servirá para establecer ubicaciones y distancias exactas del lugar del hecho, así como la jurisdicción territorial. El croquis debe estar orientado de acuerdo a los puntos cardinales. Se debe realizar a escala o proporcional de acuerdo a las medidas reales. Se deben fijar todos los elementos e indicios con puntos fijos. Además, debe contener los dibujos o detalles. Todo esto es referente a lo que es la planimetría. Así vamos a pasar a otro subtema y es la recolección, marcaje y embalaje de evidencias. En la recolección, podemos decir que en la recolección de evidencia se puede decir que es por medio del cual se procede, atendiendo al criterio evidencial, a extraer de la misma la evidencia encontrada por su posterior envío, donde se realizará el respectivo análisis. Esta actividad debe desarrollarse siguiendo una metodología secuencial y lógica, garantizando la debida cadena de custodia. Aquí, en esta etapa, encontramos lo que es el marcaje y el embalaje.
Este embalaje, a su vez, podemos encontrar el empaque, el sellado y el etiquetado. Dicha etapa tendrá que ser evaluada por el personal encargado de realizarla, quien determinará, basado en las características propias y la naturaleza de cada evidencia, la forma más idónea de recolectarla, siendo cuidadoso de garantizar que las mismas no sean alteradas, contaminadas o destruidas, así como las medidas de bioseguridad del personal que interviene en el procesamiento, porque, como sabemos, las evidencias no pueden ser contaminadas por las personas que las toman o por el ambiente en que se encuentran. Una vez finalizada la búsqueda, localización, identificación y fijación de las evidencias, el investigador continuará con el proceso de recolección de las evidencias de acuerdo al orden lógico en que fueron identificadas, garantizando que no sean alteradas, contaminadas o destruidas. Dependiendo del tipo de escena y demás condiciones, hay que establecer prioridad en cuanto a la recolección de la evidencia para evitar su pérdida o degradación. En cuanto al marcaje, podemos decir que en esta etapa cada técnico o recolector deberá marcar físicamente cada una de las evidencias y sus depósitos, registrar su marca o sello personal, utilizar el instrumento idóneo para cada tipo de evidencia en el lugar que no altere la forma ni el contenido de la evidencia. Cuidar además de no dañar elementos que serán objeto de estudio y análisis en el laboratorio. El embalaje de la evidencia debe de ser integrado por el empaque, el sellado y el etiquetado. En consecuencia, se debe proceder conforme a cada uno de ellos. Así, vemos que del embalaje encontramos el empaque, el sellado y el etiquetado. Así vamos a dar una pequeña definición de lo que es el empaque, el sellado y el etiquetado. El empaquetado de evidencia se realizará en bolsas de papel, en cajas de cartón, recipientes metálicos, de vidrio o de plástico según su naturaleza y manejabilidad. Cuando una evidencia posea huellas digitales, deberá de inmovilizarlo dentro del depósito que no sea hermético y procurando que no tenga contacto entre la evidencia y el material utilizado para el empaque. Esto para que no exista una contaminación de la evidencia. Asimismo, en el sellado se refiere al cierre del recipiente donde se ha embalado la evidencia. Si se han fijado la mayoría de veces en bolsas de Ziploc, podemos dar un claro ejemplo de lo que es el sellado. También se puede utilizar una cinta adhesiva impresa u otro tipo de cinta adhesiva para evitar que se abra. Estampar la firma de la persona responsable de la recolección y embalaje de la evidencia. Esta abarcará una parte de la cinta adhesiva y el recipiente. Este procedimiento deberá ejecutarse en el lugar donde se esté procesando la escena del delito. En cuanto al etiquetado, es la rotulación adecuada con todos los datos necesarios que identifican y describen lo más precisamente posible la evidencia, mencionando marcas, colores y detalles propios de la misma, especificando el lugar, la fecha, la hora y el lugar de inspección, así como nombre y firma de quien la recolectó. Para esto se puede hacer uso de etiquetas diseñadas para tal fin o escribir con el respectivo cuidado en el recipiente o bolsa que sirve de embalaje. Con un plumón 90 se puede escribir lo necesario en el empaque. Esta actividad que debe realizarse antes de introducir la evidencia. Si se va a rotular, debe de hacerse antes de introducir la evidencia, pero con el cuidado de no confundir la evidencia. Para continuar, vamos a ver los puntos de evidencias: el valor investigativo, la precaución en el manejo de la evidencia,
Entonces, estas serían una evidencia de una escena del delito. En ellas vamos a ver la evidencia, el valor investigativo y la precaución en el manejo de dicha evidencia. El primero de ellos es la arma de fuego. En su valor investigativo podemos ver que es con fines corporativos y de identificación, relevado de huellas dactilares, presencia de fluidos biológicos, restauración de números de serie, su estado de funcionamiento y si la misma ha sido disparada, entonces se debe tomar número de serie y registro y detallar cualquier característica especial de dicha arma. Respecto a la precaución en el manejo de ella que se debe tomar, es verificar antes si están cargadas. Todo ello, ¿verdad?, para evitar un riesgo. No se debe tocar las superficies lisas, no cambiarlas de posición, deben ser levantadas por partes estriadas o por la cacha o culata o por la empuñadura si es rigurosa. Embalar en cajas de cartón con sujeción atándola a la altura del cañón y de la empuñadura. En caso de armas que desconozca su manipulación, coordinar con un especialista su manejo, ¿verdad?, para evitar cualquier riesgo. Otro sería el cartucho. El valor investigativo del cartucho es que nos posibilita la búsqueda de huellas dactilares de marcas del cargador, determinando el calibre y a qué cartuchera pertenecen. Y respecto a la precaución en el manejo de ellos, es que hay que evitar que se produzcan roces o raspaduras y protegerlos de posibles huellas. No marcar sobre su superficie. Si el cartucho presenta alguna mancha de probable fluido biológico, hay que enviarlo primeramente al área que corresponda. No embalarlo de un solo, sino que mandarlo al área investigativa que corresponde para que se puedan hacer comparaciones, ¿verdad?, del tipo de ADN o algo que pueda contener. Otra evidencia es los casquillos y proyectiles. El valor investigativo de los casquillos y proyectiles es que permite la búsqueda de elementos de estudios identificativos, número de armas participantes, su calibre o en su caso el arma de fuego que lo percutió o disparó. En la precaución en el manejo de los casquillos y proyectiles es que permite la búsqueda de elementos de estudios identificativos, número de armas participantes, su calibre o en su caso el arma de fuego que lo percutió o lo disparó. Deben ser embalados individualmente para evitar que se dañen y protegerlos de posibles huellas. Así también tenemos, por último, el residuo de disparos de armas de fuego. Con esto se debe tener un mayor cuidado porque son partículas pequeñas, ¿verdad?, que se tienen. Entonces, en el valor investigativo se deben de identificar y determinar la naturaleza química de los residuos. Estos residuos recolectados se deben tratar con mucho cuidado. Además, se debe tener una mayor precaución en el manejo porque se recolectan muestras de las manos del sospechoso, o sea, sujetos vivos, así como también en las prendas de vestir u otro soporte, o sea, puede ser vehículos, maderas, pared. Entonces se deben utilizar portamuestras especiales para ser analizados por microscopios. Además, se recolectan muestras de las manos del cadáver utilizando un cuadro de tela blanca de algodón impregnando con ácido clorhídrico para ser analizado colorimétricamente. Disculpen que la palabra me cuesta pronunciarla. Esto sería un método tradicional. Así tenemos lo que es la normativa legal de la recolección de evidencias, que la encontramos en nuestro Código Procesal Penal desde
el artículo 273, numeral segundo, regula la custodia de la escena del delito, estableciendo como una de las obligaciones de los agentes de la PNC la de cuidar que los rastros del delito sean conservados y que el estado de las cosas o de las personas en la escena del delito no se modifiquen, hasta que llegue al lugar del hecho el encargado de la inspección. Además, también tenemos en el artículo 283 la incautación, que es la recolección de objetos o documentos relacionados con la comisión de un hecho delictivo. Así también tenemos la incautación de evidencia, que es cuando los objetos incautados afecten derechos patrimoniales. El fiscal solicitará al juez su secuestro en el periodo de 48 horas, pero esto será con el juez competente. En casos urgentes, la incautación la hará la policía, informando al fiscal dentro de las 8 horas siguientes para que éste ordene su decomiso. En el artículo 284 encontramos lo que es el secuestro de evidencias. Los objetos incautados por la policía o la fiscalía que afecten los derechos patrimoniales, tendrán la calidad de secuestro, y para ello el fiscal del caso, de manera fundada, solicitará al juez competente el secuestro de los mismos, los cuales pasarán al depósito judicial. En el artículo 285 encontramos la custodia de evidencias. Implica un procedimiento de seguridad para garantizar la autenticidad de los elementos probatorios recolectados y examinados. Esto se realiza bajo la dirección de la Fiscalía General de la República y finaliza con el juez de la causa. En cuanto al valor probatorio, las pruebas materiales pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la escena del delito o en lugares conexos. Teniendo en cuenta todas las fuentes de información disponibles en la investigación, por ejemplo, las confesiones, los testimonios, las vigilancias por video, las pruebas materiales desempeñan un papel fundamental y especialmente valioso. Con la excepción de las pruebas materiales, todas las demás fuentes de información plantean el problema de su limitante fiabilidad. Cuando las pruebas materiales se reconocen y manipulan adecuadamente, estas brindan las mejores perspectivas de proporcionar información objetiva y fidedigna sobre el incidente o el objeto de la investigación. Sin embargo, incluso el valor de las pruebas recuperadas con el mayor esmero y mejor conservadas puede perderse si no se mantiene debidamente la cadena de custodia. A menudo se considera que la cadena de custodia es el punto débil de las investigaciones. Se entiende por ella la documentación cronológica y minuciosa de las pruebas para establecer su vinculación con el presunto delito. Desde el principio hasta el final del proceso científico policial, es fundamental poder demostrar cada medida adoptada para garantizar la continuidad de las pruebas desde la escena del delito hasta la sala del tribunal. La policía debe de garantizar, ¿verdad?, que se protege y se lleva con las medidas necesarias la prueba adquirida. Entonces, esto ha sido todo de parte de nuestro grupo. Espero hayan entendido nuestra exposición. Si hay alguna duda, les pedimos que nos hagan sus preguntas y nosotros con gusto se las contestaremos. Muchas gracias.